Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesucristo. En un instante vamos a estar leyendo Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Inmediatamente después vamos a leer Mateo, capítulo 7, verso 15 al 23, que son básicamente los dos pasajes que venimos leyendo cada domingo en esta serie de mensajes que está basada en la primera carta del apóstol Juan, en los capítulos 4 y 5. ¿Ustedes saben cuál es la mentira más peligrosa? ¿Cuál es la mentira más peligrosa? Bueno, alguien dijo que la mentira más peligrosa es aquella que se parece más a la verdad. Porque cuando hay mucha diferencia entre lo que es falso de lo que es genuino, cuando hay mucha diferencia, entonces la mentira es muy obvia y podemos nosotros discernirla. Pero cuando la mentira se parece mucho a la verdad, a lo que es genuino, a lo que es original, esa es la mentira que es más peligrosa. Es la mentira que más daño hace porque es más difícil muchas veces, si no estamos atentos, de percibir. C.S. Lewis, un escritor británico, teólogo, él tiene varias obras, ha escrito varios libros. Uno de ellos fue Crónicas de Narnia, que por allí es más conocido porque se hizo después la película. Muy linda película, muy recomendable para ver. Pero tiene otros libros y otro de sus libros se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Cartas del Diablo a su sobrino, muy recomendable también. Es una sátira en donde un demonio instruye a otro demonio sobre cómo tentar a los seres humanos, sobre cómo es la mejor manera de tentar y de engañar a los seres humanos, y muestra cómo el mal opera mejor, funciona mejor a través de engaños que sean sutiles, que se parezcan lo más posible a la verdad. Y de esa forma, este diablo instruye a otro, es como que disipula a otro demonio para que sepa cómo funciona la cosa con los seres humanos. Charles Spurgeon, predicador británico también del siglo XIX, él dijo lo siguiente, dijo: el verdadero discernimiento espiritual implica reconocer la diferencia entre la verdad y aquello que casi parece verdad, lo cual es más peligroso. Y nosotros abrimos la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 1, y Juan nos los dice en estas palabras. Obviamente Juan lo está haciendo bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, y Juan se acerca a nuestras vidas y nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y el Señor Jesucristo, antes que Juan, ya nos hace la misma advertencia, como venimos viendo con algunos detalles añadidos extras, pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 15 al 23, un pasaje tremendo, un pasaje importantísimo, un pasaje que no podemos pasar por alto y no podemos dejar de prestar atención porque, como venimos diciendo, de lo que la gente entienda de la advertencia tan seria de Dios, de lo que la gente entienda, de lo que la gente crea, y de donde la gente deposite su fe y su confianza, de eso va a depender nada más ni nada menos que el destino eterno de esa alma, de sus almas. Entonces Jesús nos dice lo mismo. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces la advertencia es muy seria. El Señor se encarga de advertirnos acerca de las falsas doctrinas, no solamente en estos dos pasajes, lo vemos en toda la palabra de Dios, lo vemos desde el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Y entonces la exhortación es a que nosotros seamos diligentes, a que nosotros predispongamos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro tiempo diario ¿a qué? Al estudio de la verdad, al estudio de la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos conocer cada día más y más, con mayor profundidad, qué es lo que dice Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros conozcamos la verdad, lo que es genuino, inmediatamente vamos a poder discernir cuando el error llega a nuestras vidas. No necesitamos, si alguien quiere puede hacerlo, no está mal, es bueno, ponernos a ver en qué creen, qué es lo que enseñan cada una de esas falsas doctrinas que sabemos que dan vuelta alrededor nuestro. Podemos hacerlo, eso viene bien, pero al final lo que más necesitamos nosotros es conocer lo que es verdadero, lo que es genuino. Allí es donde tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestras energías, nuestra diligencia. A mí se me viene a la mente todos los meses, cada vez que voy al banco y tengo que pagar el alquiler, y estoy allí frente al cajero, porque voy por cajero. Yo sé que hoy hay otros medios, pero yo soy chapado de la antigua, me gusta ir y hablar con el cajero, ¿qué quieren que les diga? Y el cajero, entonces, le doy el dinero, lo pone en la maquinita, lo cuenta, pero después lo saca y lo cuenta él de nuevo. Entonces yo le dije la última vez, ¿y por qué lo volvés a contar si ya lo contó la máquina? Me dice, lo que pasa es que la máquina, esta máquina, no detecta los billetes falsos. Yo sí. Entonces él los cuenta y mira, yo te aseguro que un cajero, en el instante que un billete falso, por más bien hecho que esté, pasa por sus manos, el hombre lo va a detectar. ¿Por qué? Porque está acostumbrado todos los días de su vida a manejar dinero genuino. En el mismo momento que llega un billete falso a sus manos, él lo va a detectar. Y va a decir, no, esto es falso. Bueno, lo mismo ocurre con nosotros y con el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos estar meditando, estudiando, profundizando, exhortándonos permanentemente en el conocimiento de la verdad. Entonces, lo que el apóstol Juan está haciendo es ayudarnos a que nosotros podamos examinar junto con él estas evidencias que el Espíritu Santo de Dios va a manifestar en las mentes, en los corazones y en la conducta de aquellos que verdaderamente son hijos de Dios. Hay cosas, hay marcas, estas marcas que estamos viendo, estas evidencias, hay cosas que solamente se manifiestan en aquellos que son del Señor. En aquellos que no son del Señor, Juan dice de que obviamente no se van a manifestar porque esta no es una obra humana, sino que es una obra sobrenatural producida por la presencia del Espíritu Santo de Dios, como vamos a ver hoy,
la quinta señal, por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida, en el corazón, en la mente, en la vida práctica, las actitudes de aquellos que verdaderamente son del Señor. Juan, al mismo tiempo, nos está diciendo de que aquellas personas, como hay innumerables, que dicen ser cristianos, pero que no muestran en ellos estas evidencias, estas señales o estas marcas de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, Juan dice que estas personas se pueden llamar a sí mismos cristianos, pero en realidad se mienten a ellos mismos. Se están engañando a ellos mismos y están engañando a aquellos desprevenidos y los arrastran junto con su propio error. Por eso leíamos también hace algunos domingos atrás que el Señor Jesucristo decía de que se acuerdan cuando un ciego guía a otro ciego, ¿qué es lo que ocurre? Ambos caen en el mismo hoyo. Es lo que pasa con esta gente. Entonces, hasta acá nosotros ya hemos examinado 4 señales. Una de esas señales nos llevó 2 mensajes y hoy estamos examinando la quinta señal que nos deja Juan aquí en su primera carta, que dice esta señal que el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu. ¿Qué es lo que testifica? Testifica que somos de Dios. Testifica que realmente hemos sido salvados. Testifica el Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Entonces ahora sí leamos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 13 al 14. Y dice así la palabra de Dios. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces, por allí conviene, haciéndonos como generalmente hacemos para ayudarnos a pensar, a meditar, por allí conviene que comencemos haciéndonos algunas preguntas. La primera es, ¿cómo sabemos, cómo es que yo sé, cómo es que cada uno de ustedes saben que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, está en nosotros de manera individual? Sabemos que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros acá, su presencia está en medio de este lugar. Pero al mismo tiempo la pregunta es, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de nosotros? Y la otra pregunta, que está íntimamente relacionada con esta, es ¿cómo hacemos para estar seguros, lo que vimos el domingo pasado, que el Señor Jesucristo ha pagado por mi pecado, ha pagado por nuestros pecados, y que verdaderamente hemos sido perdonados cuando hemos depositado nuestra confianza en Él y nada más que en Él? ¿Cómo hacemos para saber si realmente eso se ha hecho efectivo en mi vida, si realmente ahora soy del Señor? Pues bien, los invito a que vayamos yendo al Antiguo Testamento, al profeta Isaías, y allí vamos a comenzar a analizar sobre lo que fue la promesa del Espíritu Santo, Isaías capítulo 44. Comenzamos hablando de esta promesa que Dios hizo del Espíritu Santo, que Él iba a dar a aquellos que forman parte de su pueblo. Esta doctrina, esta promesa, ya comenzamos a visualizarla desde el Antiguo Testamento. Por eso vamos a leer Isaías, capítulo 44, verso 1 al 4. Y dice así: Ahora pues, oye Jacob,
siervo mío, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, tú Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre la hierba como los sauces junto a las riberas de las aguas. ¿No es hermoso como escribe Isaías? Podemos ver en medio de esta poesía, de esta analogía, de este lenguaje figurado que él está usando acerca de, podemos imaginar, derramaré aguas sobre el sequedal y pensamos en aguas abundantes que Dios derrama sobre un desierto. Sí, pero Jeremías está usando lenguaje figurado, porque después aclara a qué se está refiriendo cuando habla de que Dios, de que este Jehová de los cielos va a derramar agua sobre la tierra seca. ¿Y a qué se refiere? Allí mismo en la segunda parte del verso 3, dice, mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre la hierba como los sauces junto a las riberas de las aguas. La promesa del Espíritu Santo que Dios habría de enviar sobre su pueblo. La promesa era de que el Señor se haría presente en su pueblo por medio de la obra de su propio Espíritu Santo, por medio de la presencia de su propio Espíritu Santo, como lo vamos a ver, haciendo morada, habitando en cada uno de aquellos que formarían parte de su pueblo. Por medio de la presencia de su Espíritu Santo, también nos daría a conocer el infinito amor que Dios siente por su pueblo, tiene por su pueblo. Vamos ahora al Evangelio de Marcos, por favor, capítulo 1. Porque cuando llegan los días del Señor Jesucristo en la tierra, se acuerdan de que antes que el Señor Jesús comenzara con su ministerio, hubo alguien que fue el precursor del Señor Jesucristo, que era su primo Juan el Bautista. Y Juan el Bautista hace referencia a esta promesa de la venida del Espíritu Santo, cuando él predicaba a este pueblo y los preparaba y preparaba sus corazones para que cuando ellos conocieran al Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, para que cuando ellos estuvieran frente a frente escuchando las palabras del Hijo de Dios que venía al mundo, para que ellos estuviesen preparados para la venida del Salvador. ¿Y cómo lo presenta Juan el Bautista? Marcos capítulo 1, versos 7 al 8, dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo a la verdad los he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Es lo que hacía Juan. Él estaba bautizando a las personas para que ellos estuviesen preparados para recibir, para que sus corazones estuviesen preparados para recibir al Mesías. Pero Juan dice, yo los estoy bautizando con agua, nada más. Pero este que viene después de mí, él los va a bautizar con Espíritu Santo. Y esto es nada más ni nada menos que es lo que ocurre en el mismo momento que una persona se convierte al Señor. Es decir, lo que mencionamos cada vez que predicamos el Evangelio, cuando una persona cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue enviado por el Padre para pagar en aquella cruz por sus pecados.
Y esa persona cree de todo corazón y pone su fe en eso. Y esa persona se arrepiente de todo corazón de sus pecados. Y esa persona ahora ha decidido voluntariamente entregarle el control de su vida al Señor. En ese mismo momento se produce la salvación de esa alma, el perdón de sus pecados. Pero no solamente eso. Dios viene a ser morada por su Espíritu Santo en la vida, en la persona, en el corazón de esa persona. El mismo Dios eterno viene a darse a su pueblo de manera personal, viene a habitar en cada uno de los suyos de manera personal. Y es ahora por medio de esa presencia divina en nuestras vidas, es por medio de la obra del Espíritu Santo que nosotros ahora podemos saber quién es el Señor. Podemos conocer a Dios, pero también podemos saber y tener la absoluta certeza y confianza de que le pertenecemos a Él, de que realmente somos de Cristo o no, por medio de esta obra reveladora que el Espíritu de Dios hace en nuestros corazones. Bueno, esta es la obra del Espíritu Santo, quien por medio de su poder nos da la convicción de que somos hijos de Dios. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 7, porque allí el Señor Jesucristo reafirmó otra vez esta promesa. Esto es muy importante, porque lo profetizó Isaías. Juan el Bautista hace referencia a esta promesa, pero ahora es el mismo Señor Jesucristo quien reafirma esta promesa. Cuando Él enseñó de que el Espíritu de Dios habría de habitar en su pueblo luego de ¿qué? De que estuviese consumada la obra de la cruz de Jesús. Juan capítulo 7. Verso 38 al 39. Fíjense el paralelismo, si se quiere, con la profecía de Isaías. Dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Se acuerdan lo que dijo Isaías? Derramaré agua sobre el sequedal. Jesús dice, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero después de que Jesús muriera en la cruz, Dios iba a dar de manera especial su Espíritu Santo a todos aquellos que confiaran en Jesús. Y ahora Dios habita en cada uno de aquellos que han confiado en el Señor Jesús. Dios habita en cada uno de aquellos que ahora le pertenecen a Él, y esta es la promesa. Esta era la promesa y Dios ha cumplido con su promesa. Él ha cumplido con el don del Espíritu Santo, como vemos ahora en el segundo punto. Dios cumplió con su antigua promesa. Dios siempre cumple sus promesas. Si hay algo por lo que nosotros podemos tener absoluta certeza de que este bendito libro que abrimos, cada vez que lo abrimos, es palabra de Dios, bueno, por un lado es por la obra de convicción que el Espíritu Santo nos da de que es palabra de Dios, es por el testimonio del Espíritu, pero también es por la infinidad de promesas que se han cumplido de manera perfecta en tiempo y forma. Todas aquellas promesas que se dijeron en el Antiguo Testamento acerca de lo que habría de pasar con la venida del Mesías, todo se cumplió de manera absoluta y perfecta y lo vemos en el Nuevo Testamento. Entonces Dios siempre cumple sus promesas. Él prometió que el Mesías, el Salvador del mundo, iba a venir. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino.
El Mesías vino. Y vino e hizo lo que el Señor había profetizado que iba a hacer. Iba a ser clavado en un madero por nuestros pecados. Y Jesús vino y murió en una cruz por nuestros pecados. Y después de la obra de la cruz, la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre aquellos que creen vino también. Y ahora Dios habita por su Espíritu Santo en su pueblo. Vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, por favor. Capítulo 6. Porque el apóstol Pablo le va a recordar esto a estos cristianos, una iglesia que tenía muchos problemas, sin embargo, eran del Señor. Y les recuerda Pablo a estos cristianos de Corinto cuando les exhortaba a que llevaran vidas de santidad. ¿Por qué? Y es lo que vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 12 al 20. Y les dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el vientre, y el vientre para los alimentos, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios que cuando una persona ha venido al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, esa persona ha sido comprada por el Señor, porque hemos sido redimidos del pecado por Dios. Hemos sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio que le costó a Dios, que le costó al Hijo de Dios nuestra redención, nuestra salvación? La muerte del Santo Hijo de Dios. La muerte, la entrega de la vida, el derramamiento de la sangre, el sacrificio tremendo que hizo el Santo Hijo de Dios, el ser más glorioso, más valioso, más hermoso de todo el universo, vino a dar nuestras vidas por nuestros pecados. Y Pablo dice: ¿no saben? ¿Ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que ya no sois más vuestros? No somos dueños de nuestra vida, no somos dueños de nuestro ser ni de nuestro cuerpo. En realidad, nunca somos dueños de nuestra vida. Antes de ser del Señor,
como también nos enseña la palabra de Dios. No vamos a ir allí, pero si se acuerdan, Efesios capítulo 2 en adelante, nos dice de que éramos, ¿de quién? Éramos marionetas de Satanás. Vivíamos conforme a los deseos de nuestra mente, a los deseos de nuestra carne, y vivíamos como si Dios no existiera, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestro dueño era Satanás, éramos esclavos de Satanás, de la muerte, del pecado, no éramos nuestros. Pero Dios, con su gran amor con que nos amó, ¿qué hizo? Nos salvó, por gracia sois salvos, dice Pablo allí en Efesios. Y ahora ya no somos más de aquel que nos había esclavizado, ahora somos de aquel que nos compró y nos redimió por precio de sangre. Ahora y recién ahora pasamos a ser hijos de Dios. Y por lo tanto, dice Pablo, tenemos que saber, no tenemos que ignorar que el Espíritu Santo mora en nosotros y que ya no somos nuestros, nunca fuimos nuestros, pero ahora somos del Señor. Y Dios ha hecho morada por su Espíritu Santo en nuestros corazones. Pues bien, entonces el Espíritu Santo es el don de Dios para todos aquellos que son de Cristo. Y aquellos que no son de Cristo, otra vez, por más que digan ser cristianos, no pueden creer en todas estas cosas. ¿En qué cosas no pueden creer? En muchas de las cosas que creemos los hijos de Dios. Pero sencillamente para recordar, refrescar las 4 señales que vimos antes. Ellos no creen que Dios se hizo hombre, ¿se acuerdan? Es la primera exhortación de Juan acá. Ellos no creen que el Señor Jesucristo, siendo Dios, el Dios eterno, se hizo carne, que el Verbo se hizo carne, como Él mismo también lo dice en su Evangelio, Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne, el Dios eterno se hizo carne y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo hombre, ellos no pueden creer porque el Espíritu Santo de Dios no ha hecho morada en ellos. Ellos no pueden creer en la segunda señal que nos revelaba Juan también en la primera carta, de que tanto el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Como el Nuevo Testamento, todo absolutamente es palabra de Dios. Toda ha sido palabra inspirada por Dios y nosotros, por la guía del Espíritu Santo, nos hace entender y creer de que toda la Biblia es palabra de Dios y nosotros tenemos que creer en ella, no tenemos derecho a agregarle nada ni a quitarle nada. Los que no son de Cristo no creen en estas cosas, por eso tuercen la palabra de Dios. Por eso le agregan enseñanzas que Dios nunca nos dejó y le quitan doctrinas que Dios dice, no te metas con mi palabra. Ellos tampoco pueden creer que debemos amarnos los unos a los otros, como vimos en la tercera señal. Y ellos tampoco creen, como vimos en la última señal, de que Cristo pagó por todos nuestros pecados. Dicen que creen en Cristo, reconocen que Jesús murió en la cruz, pero dicen de que al sacrificio de Jesús, ¿se acuerdan? Hay que agregarle obras, méritos personales, esfuerzos religiosos. Y haciendo esto, están menospreciando el sacrificio de Cristo. Están diciendo la obra que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Están blasfemando contra la obra, contra el sacrificio del Santo Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios no está en ellos. Y todavía nos faltan de ver varias señales más por delante, ¿no es así? Vamos otra vez, bueno, ahí donde estamos, 1 Corintios capítulo 2 ahora, ahí cerquita, si se habían quedado allí. Vamos a ver cómo de una manera tan clara explica esto el apóstol Pablo. Cómo explica de una manera tan clara lo que ocurre en las mentes, en los corazones de aquellos en quienes hay una ausencia absoluta del Espíritu Santo en sus vidas. Primer carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 9 al 16. Primera a los Corintios, capítulo 2,
verso 9 al 16, dice así: Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Detengámonos un instante. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Hay cosas que por medio de las capacidades humanas o del esfuerzo humano o del intelecto humano es imposible que por nuestras propias capacidades podamos tener acceso a esa información. No hay manera de poder tener acceso a aquella información que es sobrenatural. Por eso dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Esas cosas a las cuales el hombre no tiene acceso son las que Dios ha preparado para todos, no, para los que lo aman. Y otra vez, el mundo dividido en dos: aquellos que son del Señor y aquellos que no. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Viste que está con mayúscula Espíritu? Es por su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué el Espíritu puede escudriñar aún los pensamientos más profundos del ser de Dios? Porque el Espíritu Santo es Dios. Porque, verso 11, ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hasta allí es la experiencia de los que ahora son del Señor. Ahí tenés la evidencia de la habitación del Espíritu Santo de Dios en nosotros, la evidencia de que somos del Señor. ¿Cuál es esa evidencia? Que Dios nos está revelando día tras día tras día aquellas cosas que Él nos ha concedido y nos las da por medio de su palabra, y el Espíritu Santo nos ayuda a que podamos verlas, entenderlas, creerlas, amarlas, desearlas y hacerlas propias a nuestra vida. Ahora fíjate lo que pasa cuando habla del hombre natural, es aquel en quien no está el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que pasa con la experiencia de estas personas? Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. No somos mejores que nadie, somos sencillamente trofeos de su gracia. Dios ha tenido misericordia de nosotros, pero aquellos quienes todavía no han pasado por la experiencia de la salvación, ese es el hombre natural que describe Pablo. Y cuando les presentás las verdades de la palabra de Dios, cuando le hablas de un Cristo que vino a morir por sus pecados, cuando le hablas de la vida eterna, cuando le hablas de todo lo que Cristo ha hecho, cuando le hablas de quién realmente somos, no lo pueden entender, no lo pueden creer, no lo quieren creer, lo desechan. ¿Qué es lo que te dicen?
no me vengas a hablar más de tu Dios, no me vengas a hablar de tu religión, no me interesan esas cosas. Es arcaico, es viejo, eso ya no existe. Ahora vivimos en otro mundo. ¿De qué me venís a hablar? Y rechazan las cosas que son del Señor. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo de Dios en ellos. Pero termina preguntando, verso 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién lo instruirá? Y la respuesta es obvia. Nadie conoció la mente del Señor. Ningún ser humano conoció la mente del Señor. Ningún ser humano puede instruir a Dios. Ningún ser humano puede conocer algo así mínimo de Dios si no es porque Dios se revele a nuestros corazones. Dios se revela a la vida de sus hijos. Y eso es lo que Dios hace por medio de su Espíritu Santo. Es por eso que Pablo termina diciendo y agregando y dice, nosotros, quienes por pura gracia de Dios, ahora somos del Señor y tenemos el Espíritu Santo en nosotros morando, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros ahora conocemos la mente de Cristo, conocemos la mente de Dios por su revelación en su palabra. Nosotros ahora anhelamos conformarnos al corazón de Dios. Todavía seguimos fallando, todavía seguimos pecando, por supuesto que sí, pero el anhelo profundo que hay en nuestro corazón que no es producido por nosotros, es producido por aquel que nos está santificando. El Espíritu Santo de Dios produce en nosotros un anhelo, un deseo ya de no ser más como éramos, sino de poder ser cada vez más como Cristo. Y ahí tenés la evidencia de la obra salvadora en tu corazón. ¿Cuánto gozo tiene que darnos estos, hermanos? Que el mismo Dios ha obrado en nuestras vidas para que esto suceda. Y esto sucede, pero solamente en aquellos que forman parte de su pueblo. Dios se manifiesta. La salvación es algo real, es algo práctico, es algo creciente, es algo que se experimenta. La salvación no es algo solamente de los labios hacia afuera. No es solamente que personas dicen, sí, yo soy cristiano, ok, bárbaro. ¿Y cuál es tu experiencia con Dios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo desde que confesaste a Cristo como Señor y Salvador? ¿Qué es lo que Cristo entendés que ha hecho en tu vida? ¿Qué está haciendo en este momento? ¿Cuáles son los anhelos que Dios está poniendo para el futuro? ¿De qué se trata tu relación con Dios en todo este tiempo? ¿Cuál es la manifestación de la presencia de Dios en tu corazón en todo este tiempo, hermanos? Si hay una respuesta, y cuando la persona te responde, vos te das cuenta que no te está respondiendo con palabras de sabiduría humana, sino que la respuesta que te da esa persona te va a responder con palabras que tienen que ver con una obra sobrenatural que Dios ha producido en el corazón de esa persona. Vamos terminando, vamos concluyendo. Esta es la quinta prueba, dice Juan, por la cual conocemos la obra del Espíritu Santo. Vamos a leer por último Romanos capítulo 8, un pasaje preciosísimo también. Esta convicción es, sin lugar a dudas, una poderosa obra de Dios dentro de nosotros, porque solamente la obra del Espíritu Santo de Dios hace que los seres humanos puedan superar esa ceguera espiritual, esa ceguera que no les permite ver la hermosura del Evangelio. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer también, no solamente quitar la ceguera, sino también quitar la ignorancia humana con respecto a quién realmente es Dios.
Solamente la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas puede quitar también la duda de los seres humanos con respecto a las verdades de Dios y puede quitar la indiferencia que los seres humanos manifiestan hacia las verdades de Dios. Solamente la obra poderosa, vivificadora y transformadora y santificadora del Espíritu Santo logra estas cosas. Romanos, capítulo 8, versos 12 al 17, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Pero qué dice Pablo? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabemos si realmente somos hijos de Dios? Porque un día repetí una oración, porque nací en un hogar cristiano y mi papá y mi mamá me leyeron la Biblia toda la vida. ¿Cómo sabes que sos hijo de Dios? ¿Porque el pastor me dijo que soy hijo de Dios? No, hermanos, no es la respuesta. No es la respuesta. Sabemos que somos hijos de Dios porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo prefiero confiar más en el testimonio del Espíritu Santo que en el testimonio de personas que supuestamente me pueden declarar o decir si soy hijo de Dios o no. Y es lo que dice la palabra de Dios. Es allí donde tiene que estar puesta nuestra confianza, y si tenemos dudas, si algo vemos de que esto no se manifiesta en nuestro corazón, pues tenemos que hablar con el Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es la quinta prueba que nos da Juan para que pongamos distinguir la verdadera enseñanza del Espíritu de Dios de las falsas enseñanzas de otros espíritus. Ya sea que estos lleguen a nuestras vidas por medios de literatura, hay que tener mucho cuidado con lo que leemos, por medio de predicadores, hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, por medio de consejeros, personas que vienen a aconsejarte en base a qué nos están aconsejando, por medio de cantantes, famosos, cristianos, etc. Los que hablan conforme a este mensaje que acabamos de escuchar y estas señales que estamos analizando domingo tras domingo, solamente estos vienen de parte de Dios. Todos los demás son falsos profetas. La próxima señal que vamos a analizar es que el Espíritu de Dios nos da confianza para enfrentar el juicio final. Vamos a Dios en oración. Padre, Señor, una vez más te adoramos, te damos gracias por la bendición de poder abrir, Señor, cada semana tu bendita palabra y poder encontrar en ella con tanta claridad, Señor, tu verdad. Tanto necesitamos, Señor, conocer vez tras vez tu verdad,
reafirmar conceptos, refrescar conceptos, memorizar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser, como mencionábamos, como en manera figurada, como el cajero del banco, Señor, que conoce al detalle aquellos billetes que son genuinos, pues así, Señor, que también nosotros podamos conocer cada vez más con mayor detalle la verdad de tu palabra, para que aquellas influencias, Señor, que son nocivas para nuestra vida, no puedan entrar, y para que también podamos ayudar a otros a que vean la verdad. Te damos gracias por tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos y tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría.